Saulo persiguiendo a los cristianos. Él perseguía a los cristianos. Él perseguía a aquellos seguidores de Cristo, ¿verdad? Un varón preparado, adoctrinado, un varón culto, porque él había sido preparado, había sido instruido allí en el Sanedrín, ¿no? Es decir, como si ahora usted se preparara, ¿no?, para ser alguien en la vida y vaya a estudiar a Harvard, ¿verdad? Es decir, en lo máximo, ¿no? En lo máximo, allí había sido preparado Saulo, ¿no? Este varón que perseguía a los cristianos, un hombre recio, duro, con convicciones firmes y convicciones fuertes, con criterio, con creencias religiosas, ¿no? Porque él creía que estaba haciendo bien, ¿verdad? Él creía que lo que él hacía era correcto para Dios, ¿no? Porque él defendía su creencia, pero la defendía a espada, la defendía, ¿no?, haciendo las cosas mal, ¿no? Él es un varón donde él creía que los que no creían como él, que los que no pensaban como él, estaban en contra de sus creencias, de sus parámetros, ¿no? Que estaban en contra del Dios que él creía, ¿no? Él creía que su religiosidad era la correcta, ¿no? Aferrado a sus creencias, él agarraba y perseguía a los que creían en Cristo Jesús. Para él, Cristo era un judío revolucionario, ¿no?, que había venido en cierta manera, a marear a aquellos que creían realmente en el Dios que él creía, ¿no? Entonces, dice que persiguiendo a los cristianos, ¿no? Él decía, él creía que estaba bien. ¿Y sabe qué? Hay muchos, aún cristianos, que vienen a la iglesia, que dicen creer en Dios, que dicen creerle a Dios, pero no están convertidos todavía. Acá el título dice conversión de Saulo. Y sabe que hay muchos que vienen que van a las iglesias, que todavía no están convertidos, están convencidos, pero no están convertidos. Que aún viniendo a la iglesia, todavía siguen haciendo lo que a ellos les parece, lo que ellos creen que es correcto, lo que ellos creen que está bien. No, pero si lo que pasa es que la palabra todavía ya fue escrita hace tiempo atrás, no estaba preparada, ¿no?, para este tiempo. Ay, Dios mío. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra pasará. No, lo que pasa es que ahora tenemos que entender lo que entendemos, que la sociedad está perdida. Eso es lo que entiendo. Lo que entiendo es que la sociedad se apartó, se desvarió. Y no porque la sociedad se haya apartado de Dios, no porque la sociedad esté en tinieblas, nosotros vamos a poner la palabra de Dios por debajo de lo que dice la sociedad hoy. Hacemos lo que creemos que está bien.
pero no lo que dice la palabra. Lo que digo yo, lo que pienso yo, lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y creemos que está bien, hermano. Creemos que lo que nosotros creemos es lo que debemos hacer. Y sin darnos cuenta, hermano, nos estamos apartando de la verdad. Cuando la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad, y la verdad, la verdad te hará libre. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es conocer la verdad? Es conocer a Dios. Y para conocer a Dios tengo que ver lo que Dios quiere a través de su palabra. Tengo que conocer la verdad. Y la verdad de Cristo se llama Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo tengo que conocer la palabra, tengo que entender la palabra, tengo que masticar la palabra, tengo que beber de la palabra para poder comprender lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para esta sociedad. No puedo poner mis pareceres, mis creencias, mis pensamientos por encima de la palabra. La palabra no se tiene que sujetar a lo que yo pienso. Lo que yo pienso tengo que estar sujeto a la palabra. Amén. Gloria a Dios por ese único amén. Amén. Porque nosotros, hermanos, muchas veces fallamos, muchas veces cerramos, muchas veces nos equivocamos, muchas veces metemos la pata por no obedecer a la palabra. Y lo peor, hermano, es que después renegamos. Ay, ¿por qué Dios me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello, Dios? ¿Por qué permitiste? Porque hiciste algo que Dios no te pidió que hagas. O no hiciste lo que Dios te pidió que hagas. No dejaste lo que Dios te pidió que dejes. Y no agarraste lo que Dios te pidió que agarres. ¿Por qué? Porque estás haciendo como a vos te parece, como vos pensás, como vos crees, sin consultar a Dios. Sin consultar a Dios. Hermano, y nuestros caminos son erróneos. Nuestros pensamientos son erróneos. La palabra de Dios dice, porque tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son los míos. No son los míos. Por eso, hermano, tenemos que entender que nuestros pensamientos tenemos que dejarlos de lado. Nuestros caminos tenemos que dejarlos de lado. Y consultar a Dios y preguntarle a Dios qué es lo que quiere que hagamos nosotros. Cuando vayamos a hacer algo, tenemos que pensar y meditar, Señor, lo que estoy por hacer, ¿está bien o está mal? Es más, tendríamos que pensar, ponernos ahí y pensar, si Jesús estuviese acá, ¿qué haría? Entonces ahí entenderíamos cuál es el verdadero camino. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? Muchos vienen a la iglesia llenos de criterios, de pensamientos, hermanos, de pareceres, de rutinas. De creencias de esta vida que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Pero dice, pero si antes me funcionaba, ¿por qué no me va a funcionar ahora? Antes te funcionaba para el mundo, pero no para las cosas de Dios. Hay cantantes, hermano,
Hay cantantes, ay, yo cantaba para el diablo, no voy a cantar para Dios. No, y si no es lo que Dios quiere, hermano. No es lo que Dios quiere. Dios te llamó porque estabas perdido, porque estabas en tinieblas, y Dios quiere salvarte. No es que te llamó porque te necesitaba para que cantes acá. No, no te llamó porque Dios te necesitaba. Vos lo necesitabas a Dios, no Dios a vos. Y a veces pensamos que Dios me llamó porque me necesita. Por favor. Nosotros necesitamos a Dios. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser convertidos. Amén. A lo que Dios quiere que seamos, no lo que nosotros queremos ser. Que a veces siguen haciendo miren, a través, veo que por el ministerio visito varias iglesias, y a través, bueno, vamos a orar. Y empezaron con el Padre Nuestro, de punta a punta, el Padre Nuestro que hacen los católicos. Bueno, eso era lo mismo. Parecía que, amén, le faltaba solamente no sé, que pasen la hostia un poco más. Era lo mismo, lo mismo. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre. Tenemos que entender cuáles son los caminos y los pensamientos de Dios. Y sacar esa vida que teníamos de religiosidad, la cual no tiene nada que ver vivir una vida de religión con vivir una vida de relación. Es lo que hablábamos hace un rato, hermano. Muchas veces, muchas personas se pierden, hermano. ¿Por qué? Porque viven una vida de religión y no una vida de relación. Se olvidan de consultar con Dios. Por tanto, trabajar para Dios. Una cosa es hacer las cosas para Dios y otra es hacer las cosas con Dios. Amén. Y para hacer las cosas con Dios tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. Tenemos que conocer a Dios. Por eso tenemos que sacar esa vieja vida de nosotros. Es tiempo donde Dios dice, basta, basta de religiosidad, basta de esa vida que traías y que muchas veces se te pega. Basta de vivir una vida de religión y empezar a vivir una vida de relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Pero para que vivamos esa vida de relación y esa vida de relación sea posible, debemos tener en cuenta dos cosas que le sucedieron y que le pasaron y que nos tienen que pasar a nosotros, que le pasaron a este varón. Dos cosas, decirle a que tenés al lado, dos cosas. Una de las cosas es cuando Saulo cae al suelo. Cae al suelo. Él, cuando cae al suelo, hermano, es porque entiende que aquel que lo llamó es más grande que él. Que aquel que lo llamó lo supera en todo. Por eso él cae rendido al suelo. Cae rendido al suelo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que rendirnos delante de Él. Tenemos que entender que ya no podemos
manera que estamos. Como cuando estábamos sin Él, hermano, no teníamos nada. Íbamos por un camino de perdición, por un camino hacia la misma muerte. Pero el que nos llamó nos quiere dar vida y vida eterna. Amén. Entonces tenemos que rendirnos delante de su grandeza. Tenemos que dejar caer todo aquello que traíamos, todo ese orgullo, todo ese ego, esa fuerza que nosotros teníamos. Tenemos que rendirla delante de Él. Nuestros pensamientos, nuestros pareceres tienen que caer al suelo. Tienen que caer al suelo. Y sobre todo, hermano, lo que tiene que caer al suelo es mi yo. Que muchas veces lo tenemos tan pegado. No porque yo quiero, porque yo pienso, porque yo hago esto, porque yo sé, porque yo entiendo, porque yo basta de yo. Ya no es, claro, ya no es más yo. Deje de jugar al yo. Dejemos de jugar al yo. Ya mi ser tiene que ser rendida delante de Cristo. Tiene que caer al suelo ese yo interior y decirle al Padre que todo lo que era ya no sirve para nada. Señor, todo lo que era te lo entrego. No sirve. Me rindo delante de ti. Y poder decir como un día dijo Saulo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tiene que caer, tiene que morir, tiene que rendirse, tiene que caer al suelo. Como aquella planta que quiere dar fruto. Cuando quiere dar fruto, una planta, la primer planta que sale tiene que morir. ¿Para qué? Para que la semilla caiga al suelo y esa semilla pueda ser enterrada para que luego salga el fruto. Y Dios te llamó a dar fruto. Dios te llamó a dar fruto. Y si no morís, nunca vas a poder dar fruto. Si no caes al suelo, si no te rendís para Él, nunca vas a poder dar fruto. Por eso tenés que caer al suelo. Tenés que rendirte delante de Él. El primer fruto que da la planta no sirve para nada, ¿sabía eso? El primer fruto tiene que ser cortado y tirado al suelo. Porque lo que sirve del primer fruto es la semilla, lo otro no sirve para nada. ¿Querés servirle a Dios? ¿Querés servirle a Dios? Entonces tenés que caer al suelo. Tenés que rendirte. Amén. Y luego que cayó al suelo, hermano. Luego que cayó al suelo, él pudo decir, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Y él qué dijo? ¿Cuál fue la siguiente palabra que él dijo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hermano, esa palabra nos habla de que ya mis pensamientos, que lo que yo hago no sirve para nada. Tengo que entender que ahora las decisiones las toma Él. Ahora las decisiones las toma Él. Este varón perseguía a los cristianos. Este varón tenía una creencia fuerte en lo que él pensaba. Él tomaba las decisiones. Él decía, vayan a buscar a aquel, vayan a traer al otro, vayan. Ahora él dijo, ya no soy yo el que manda. Ahora mandas vos. Ahora me rindo delante de ti.
Ahora tú eres mi dueño, ahora tú eres mi Señor, ahora tú eres el que manda, ahora tú eres el que toma las decisiones, ahora tú eres. Ya no yo, ya no yo. Él dijo, ya, ¿qué quieres que haga? Y esto es la otra cosa, hermano. Es pedirle al Señor que nos rodee como rodeó a este varón con su luz. Que nos rodee como rodeó a este varón con su luz. Para que nuestros ojos naturales, este varón cuando vio esa luz, quedó ciego. Quedó ciego. Es decir, ya lo que veía dejó de ver. Dejó de ver. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Ya no nos tenemos que manejar por vista. Ya no es por vista, sino que ¿por qué? Por fe. Ya nuestros ojos naturales tenemos que dejar de ver las cosas como las veíamos. Tenemos que dejar de ver esas cosas que nos rodean, esas cosas que el mundo no quiere que veamos, esas cosas que el mundo nos ofrece, esas cosas que el mundo nos está haciendo ver, que quiere sacarnos de la visión de Dios. Tenemos que dejar de ver esas cosas que veíamos antes para poder entender que ya no vivimos más por la vista, sino que ahora vivimos por fe y tenemos que empezar a mirar como Dios quiere que veamos. Como Dios quiere que veamos. Pedirle al Señor que nos rodee con su luz, que nos llene, que entre en nuestra vida esa luz admirable, que nos hace entender que hay algo más grande que lo natural que estamos viviendo. Y hay algo más tremendo y más poderoso que lo natural que estamos viviendo. Que es una vida espiritual, que hay una vida eterna, que no es solamente lo que estamos viendo acá, sino que nosotros tenemos una esperanza que es mucho más allá con Cristo Jesús. Hay muchos hermanos que están tan esperanzados en las cosas naturales que se desviven por conseguir cosas materiales. Dejan a Dios de lado por conseguir cosas materiales. ¿Cuántas personas hay que han venido al camino del Señor porque no tenían trabajo, porque no tenían un peso, porque no tenían para comer? Y Dios les ha provisto. Me di cuenta que le erré por la cara de mi señora. Que Dios le ha provisto y hoy no pueden venir porque están tan ocupados en las cosas materiales, porque están tan ocupados tratando de conseguir dinero, tratando de progresar, como le dicen, pero progresan en lo natural y se olvidaron lo espiritual. Amén. Venían al camino del Señor porque necesitaban del Señor. Hoy ya consiguieron lo que estaban buscando y se olvidaron del Señor. Se olvidan del Señor. Por eso la oración dice, y líbranos de todo mal. ¿No? Y líbranos de todo mal. Jabes, hermano, Jabes. Me hace acordar, la verdad no tenía notado, pero me hace acordar Jabes. ¿Recuerdan la oración de Jabes? Jabes, ¿se acuerdan? La que la madre le había puesto Jabes porque le había hecho doler. Porque Jabes quiere decir dolor. Que dice que fue el más próspero
el más próspero de todos sus hermanos. Y la oración de Jabez era: Padre, ensánchame, Padre, prospérame, pero que no me haga mal, pero que no me dañe, dice. Es decir, él dijo: hasta, Señor, si es posible, prosperarme, si es posible, pero que esa prosperidad no me aparte de mi vida espiritual, que no me dañe, que no me aparte de ti, que no me confunda, que no me lleve por otro camino, sino que me haga entender que solo dependo de ti. Y a veces no entendemos, hermano, que muchas veces es malo ser prosperado al extremo. Dios quiere que vos seas prosperado, sí que lo quiere. Pero cuando esa prosperidad ya te está apartando de Dios, esa prosperidad no es buena. Esa prosperidad no viene de parte de Dios. Entonces, hermano, que podamos entender, hermano, cuáles son las maquinaciones del diablo, cuáles son las maquinaciones que el enemigo, como leíamos hace un rato, nos pone por delante para muchas veces apartarnos. Por eso, hermano, nuestros ojos tienen que estar siempre puestos en lo espiritual. Amén. Y no en lo material. Amén. Porque lo material es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Lo espiritual es eterno. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos inunde con esa luz. Y que esa luz cuando el Señor abra nuestros ojos, que abra nuestros ojos espirituales. Amén. Que el Señor se cruce en nuestro camino y nos permita dar ese paso, esos pasos más adelante, sabiendo que lo que viene de Él nos va a llevar a una vida eterna. Amén. Nos va a llevar a una vida eterna. Que podamos ver con nuestros ojos espirituales su gloria. Que podamos ver con los ojos espirituales lo que Él quiere mostrarnos. Lo que Él quiere mostrarnos. Pero tenemos que entender y tenemos que pedirlo, tenemos que anhelarlo. Que esa luz nos llene, que esa luz nos inunde, que esa luz nos transforme, que esa luz nos cambie, que esa luz nos haga ciego para lo natural, pero visionario para lo espiritual. Amén. Visionario, usted tiene que tener visión, pero en lo espiritual. En lo espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso tiene que anhelarlo y tiene que pedir: Señor, transformame, Señor, cambiame, Señor, renovame, Señor, haceme más como tú y menos como yo. Cuando este varón tuvo ese encuentro, hermano, su vida fue transformada, su vida fue cambiada, su vida ya no fue la misma. Ya no era el Saulo que perseguía a los cristianos, sino que era Pablo. Dios lo cambió y ya dejó de ser Saulo, ya era Pablo, no el que perseguía a los cristianos, sino que el que guiaba a los cristianos. Era un varón, Dios lo transformó en un líder espiritual, un líder con visión, un líder con proyectos, un líder con propósito, un líder con una convicción y una creencia en aquel que le dio la vida, aquel que
que le iluminó, aquel que lo llenó de luz, aquel que lo llenó de esperanza. Tenemos que tener visión, hermano. Tenemos que tener visión. Que el Señor nos ilumine hacia dónde vamos. Que el Señor nos guíe. Que el Señor nos oriente. Que el Señor nos muestre el camino. Que podamos ser útiles, herramientas útiles en sus manos. Amén. Que podamos tener esa transformación que tuvo Saulo a Pablo. Empecemos a mirar con los ojos espirituales. Empecemos a mirar con los ojos espirituales. Amén. Amén. Póngase de pie. Quizá no seamos más una criatura, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que antes éramos creación de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Amén. Antes éramos criaturas formadas y hechas por Dios. Ahora que podamos ser hijos de Dios, siervos de Dios, sacerdotes del Señor, estandartes de su bandera, herramientas útiles en sus manos. Amén, Señor Jesús. Que Dios nos pueda usar para su gloria y para su honra. Señor. Que el Espíritu Santo nos llene, Amén. nos inunde, nos rodee, Señor. nos toque y nos cambie. Para que podamos ser más como Él y menos como nosotros mismos. Que seamos transformados a su imagen, a su semejanza. Que seamos transformados a su voluntad y no a la nuestra. Que Dios nos use para llevar su palabra, para llevar su luz, para que seamos luz para este mundo y sal para esta tierra. Que así como el Señor iluminó a este varón, que nosotros podamos iluminar a aquellos que no le conocen, a aquellos que necesitan del Señor. Papá, en esta hora, transfórmanos, cámbianos,